Muy bien, entonces convoco a doña Elizabeth Cecilia Silva, flamante presidente de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, para coordinar la primera mesa que lleva por título Aspectos Pedagógicos y Generales. Siéntese acá, profesora Silva, si me hace la enorme gentileza. Visto y considerando que entonces llamaré a, bueno, vamos a la figura que cuando uno abre el diccionario de la Real Academia Española, no me la distraiga, doctora Gastrón, hágame el favor, que estoy hablando de ella. A ver, ubíquese en su sitio. Digo que cuando uno abre el diccionario de la Real Academia Española y de Pedagogía Jurídica, aparece la fotografía de María Francisca Elgueta. Así que, doctora María Francisca, le invito por favor a sentarse en la mesa con nosotros. Invito al ilustre Francisco Castillo para que venga y nos acompañe en la mesa. Y con qué gusto y con qué placer invitaría a la querida profesora Cristina Alonso Salgado para sentarse aquí con nosotros, pero este placer no lo podré tener porque Cristina nos está acompañando desde la otra Santiago, o sea, otra de las Santiago, pero esa con la particularidad que es la primera, ¿no? Que, porque todas las otras, Santiago de Cuba, Santiago del Estero y demás son las que vinieron después. Pero Cristina está en la primera, en Santiago de Compostela, acompañándonos desde allí. Entonces, comenzamos bien. Me olvidé de Julieta Escayola, pero ¿cómo puede ser? Venga, por favor, querida. No, pero está muy bien. Me olvidé de Julieta Escayola. No me olvidé, no la vi, mi vista la salteó. La querida profesora Julieta Escayola, que viene desde Mendoza, ha cruzado los Andes a caballo y viene acompañando al general San Martín y viene desde Mendoza la querida profesora Julieta Escayola. Señora coordinadora. Ah, bien. Señora coordinadora, habrá de serse muy estrictos con los tiempos. Tal cual tú me dices. Muy bien, Te entonces, digo los nombres enteros por si acaso, tenía con iniciales y nada más. sí, no, ya hemos hablado sobre el tema de... A mí siempre a veces en los congresos me hace acordar esos tipos que había allá por los años 1600, principios de los 1700, antes que vengan a cortar cabezas los de la Revolución Francesa, bastante semejantes al peluquero que lo atendió a Castillo, ¿no? Este, pero que aprendieron ahí, la clienta anterior fue María Antonieta. Este, pero esta cuestión de que estaban estos tipos que tenían un bastón, ¿no? En la puerta, se los ve mucho en las películas. Yo en esa época no estaba, pero sí vi las películas. Y los tipos golpeaban así y decían, el marqués y la marquesa de los Campos Cataláunicos, que también son el conde y la condesa de la montaña de tal cosa, y ¿no? Y vos decís, la gente realmente les escuchaba lo que decían. Toda la gente estaba bailando, estaban cantando, estaban haciendo cualquier otra cosa, comiendo canapés. ¿Qué iban a escucharlo al pobre tipo este que golpeaba con un bastón? Entonces, a la gente que viene a un congreso no le importa si vos sos el príncipe de Persia y te hicieron un videojuego. La gente no le importa eso. Si vos sos el favorito del Papa, eso no le importa a nadie. A la gente le importa escuchar lo que vas a decir, ¿no? Así que entonces vamos a pasarle la palabra y a partir de ahora es usted. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá. Muchos estuvimos del día de ayer y la verdad que fue muy, muy interesante. Y como no quiero demorar y quiero que hablen nuestros ponentes, le voy a pasar la palabra a la doctora María Francisca Elgueta de Chile, que es una excelente pedagoga, amiga, abogada, pero no quiero sacarle más tiempo. ¿No? Estaría todo el día diciendo lo que es. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Quiero felicitar a toda esta red de cine y derecho, una magnífica red unida que trabaja sistemáticamente, que publica, que genera cursos. Quiero agradecer especialmente al doctor Rabinovich por haberme invitado, por haberse acordado de esta profesora que siempre lo sigue, siempre lo acompaña,
agradecer enormemente al profesor Lepín, públicamente agradecer todos los libros que nos llevó a la oficina especialmente. Agradecer también al profesor Álvaro Fuentealba, con quien nos conocemos hace muchos años, y felicitar el trabajo. Yo creo que lo primero, y creo que esto es muy importante, reconocer que dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hay muchos profesores que de verdad les encanta cine y derecho. Y bueno, yo me quedé pensando cómo podía aportar a esta red desde una reflexión pedagógica, cómo preguntarse un poco, siguiendo también las palabras del decano, ¿no? Esto tiene mucho de libertad, de imaginación, de creatividad, de, de mantener a la justicia y los sueños de nuestros estudiantes presentes durante toda la formación. Y no entonces finalmente truncar todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la capacidad de imaginar, de proponer. Y bueno, mi reflexión tiene que ver con cómo generar un andamiaje que efectivamente, desde una perspectiva didáctica, rescate aquello. No me quiero perder entonces simplemente en una perspectiva en la que lo que importa es cumplir un conjunto de acciones didácticas para que se produzca el efecto, ¿no? Yo creo que eso es muy aburrido, se aleja mucho de la creatividad y se aleja mucho de la postura. Entonces, busqué dos conceptos didácticos que me parece que pueden abrir la reflexión, ¿ah? Que tiene que ver del uso del cine en la formación jurídica, como material didáctico o como recurso de aprendizaje. Sostenemos como hipótesis que el cine debe ser utilizado en la formación jurídica como material didáctico, en la medida que permite ser utilizado con propósitos, con fines claros para fortalecer efectivamente los aprendizajes. Porque tenemos un desafío, podemos utilizar una maravillosa película, elegí solo el cine porque creo que cada una de las posibilidades de llevar el mundo audiovisual al aula es enorme y la estrategia para trabajarlo puede ser distinta. Creemos que, por lo tanto, en la medida que lo utilizamos como material didáctico, fortaleceremos estrategias didácticas que nos van a permitir lograr los aprendizajes comprometidos en nuestros programas de curso. Y yo creo que es un tema clave porque tenemos un perfil de egreso que cumplir. Utilizar el cine, entonces, creemos que no se hace como un simple juego. Utilizar el cine es un compromiso muy grande, no de entretenimiento, sino que de formación integral. Y eso lo transforma al cine en un mágico instrumento didáctico. Porque en realidad todos hemos llorado, hemos sentido unas emociones tremendas cuando utilizamos el cine y no son un juego. La verdad es que en un segundo podemos aprender valores, podemos entender cómo desempeñarnos adecuadamente en una situación y eso le da una potencia al cine que no lo tienen otras herramientas. Realmente el cine tiene esta capacidad de meternos en la historia, por ejemplo, poder avanzar a otros momentos, a otras situaciones, conocer culturas distintas, salir del pequeño espacio en el que nos movemos, transformarnos en sujetos del planeta, del mundo, y conocer, por ejemplo, las diversidades culturales, populares, las diversidades étnicas, denunciar, promover transformaciones. Una película puede movilizarnos de manera integral, completa, y por lo tanto puede hacernos reflexionar desde esas experiencias que traemos. Todos venimos con algunas cargas, con dolores, con dudas, con miedos, con sentimientos contradictorios. Y el cine saca a la luz aquello. Y creemos entonces que finalmente, como propone Martínez, el cine finalmente puede llevar a esa reflexión profunda y orientar comportamiento. Y este desafío ético de formación, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo orientar, cómo es que yo puedo avanzar hacia comportamientos que sean interesantes, adecuados y que finalmente delimiten aquellos
tan difícil área de formación como es la ética. Conocer aquello de primera mano que pudiera ser contradictorio o negativo. Y también con el cine trabajamos un elemento clave, ¿no? Que es la emoción. La neurociencia nos muestra que aprendemos cognitivamente con emoción. O sea, no podemos separar el sentimiento con lo que sabemos. Y esto entonces el cine lo moviliza integralmente e instantáneamente. O sea, no tenemos que hacer nada, simplemente sentir y vivir una película. Yo creo que esto es lo más precioso que hay detrás de este gran movimiento Cine y Derecho, ¿no? Yo siento, yo vivo, yo me emociono y aprendo cognitivamente. Aprendo a ser abogado, aprendo cómo litigar, aprendo qué no debo hacer y qué sí debo hacer. Y me coloco en dilemas y en situaciones que movilizan completamente. También es un recurso que está cercano al arte. Y el arte siempre está en los límites de las transformaciones sociales. El arte es la representación imaginativa, disruptiva, heterogénea, divergente de la sociedad, de la cultura, de la política, de la economía que nos toca vivir. El arte es la crítica al tiempo que nos toca vivir y el cine es arte. Es un dispositivo para la reflexión crítica, para el cuestionamiento del tiempo que nos toca vivir. Pero para utilizarlo en el aula, creemos nosotros y sugerimos, tenemos que buscar estrategias que potencien aún más aquello que desde el corazón a los docentes nos surge, ¿no? Yo quiero utilizar el arte, quiero llevar estos valores, estas cosas que creo que son tan importantes en las distintas disciplinas, en los distintos problemas jurídicos. Y este reto entonces implica avanzar hacia la comprensión del contexto. Primero, a los profesores no nos enseñan cómo utilizar el cine. Lo traemos porque sentimos que es necesario utilizarlo. Los estudiantes no tienen formación en cine, no conocen la importancia del cine necesariamente, quiero decir también necesariamente a propósito de los profesores, no quiero hablar de un absoluto, si no, no estaríamos aquí. Y entonces, este desconocido lenguaje implica formar a espectadores también, formar a críticos, a personas que entienden los lenguajes que están detrás del cine. El cine en sí mismo se puede estudiar, se puede aprender. Yo alguna vez tuve la experiencia, Ricardo vio, ¿no es cierto?, este cortometraje que hice alguna vez que se llama Perlas, y tuve la experiencia de colocarme en el lugar de generar un guión, de articular con actores y de llevar un mensaje. Yo no he visto cosa más difícil. No he visto cosa más difícil. Por lo tanto, para abordar el cine implica una formación para la reflexión crítica, abierta, creativa y comprometida con el mundo que nos toca vivir. También está la rigidez del currículo. Muchas veces, entonces, existen frenos, cortapesos en algunos currículos de derecho en los que se tiende a repetir la clase magistral, meramente expositiva, en la que se repite el código, en la que se trabaja solo la memoria, y estas resistencias del currículum son las que está proponiendo transformar esta red de cine y derecho, ¿no? El cine y el derecho quiere terminar con esta tradicional clase. Y por lo tanto, lo importante, creemos nosotros, es avanzar y aprovechar bien nuestros tiempos de docencia para romper esta rigidez del currículo, romper estas clases tradicionales y generar esta formación integral, que es de lo que estamos hablando. ¿Y por qué entonces cuestionar el material, el recurso en contra del material didáctico? Porque el recurso es simplemente la utilización de cualquier medio sin ninguna intervención
por parte del profesor de la profesora para utilizarlo con un fin de aprendizaje. El cine puede ser utilizado como un recurso, sí, pero no logra, creemos nosotros, con plenitud el propósito formativo que queremos nosotros que tenga. Porque si yo utilizo una película y hago que vean la película, pero no tienen claro los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, para qué se está utilizando esta película, qué queremos nosotros que aprendan, qué tienen que rescatar, cómo se relaciona con los contenidos del curso, entonces simplemente es una situación en la que es un recurso muy bueno, pero que no nos va a lograr con plenitud un propósito de aprendizaje. Aquí Ruiz dice claramente, puede decirse que mediante el cine es posible construir conceptos imagen. A mí me encantó esta idea. El cine puede ser utilizado como aquel concepto, como aquel constructo que sirve como complemento para los conceptos idea. En la medida que utilizo el cine como concepto imagen junto a concepto idea, fortalezco y le doy fuerza y se transforma en un material didáctico. Porque el material didáctico lo diseño, lo preparo, y eso significa que idealmente yo debiera elegir trozos de película. Pueden verlo fuera del aula, pero yo en el aula recorto, saco un pedazo, puedo hacer algún tipo de intervención, y en esa medida, ese dispositivo se transforma en un elemento clave para que se fortalezca el aprendizaje, junto a una lectura, junto a una reflexión compleja. El cine no es una cosa simple. El cine tiene esa intensidad de unir en una imagen, en un sonido, con colores, con ruidos, con música, con emociones, lo cognitivo. Es un dispositivo de una potencia increíble. Y se puede utilizar, creemos nosotros, didácticamente como material, no solo como recurso. O sea, la propuesta de esta exposición es avanzar y dejar de utilizar el cine, que me imagino que muchos de ustedes ya lo hacen, y los que están aquí lo han reflexionado muchas veces, pero no utilizar el cine como un recurso solamente. Lo puedo utilizar para aproximarme, para generar una serie de elementos que yo no tengo planificado que ocurran, pero que también son importantes. Yo voy a poner el ejemplo de un libro. Cuando yo doy a leer un libro y no coloco un conjunto de preguntas y hago que el estudiante lea el libro, va a aprender de todo. Va a leerlo y va a aprender de todo y no necesariamente lo que yo quiero que aprenda didácticamente. Eso es muy rico, es fantástico. Pero si yo tomo un libro y le digo, estas son tus preguntas, el estudiante va a aprender en función de esas preguntas y se va a perder la riqueza que puede traerle el libro. Entonces yo puedo utilizar el cine como un recurso, que es cuando yo tomo la lectura y pueden leer y sacar lo que quieran, pero también lo puedo utilizar como un material didáctico y allí se transforma en un dispositivo con fuerza. Quiero que aprendan esto y se concentra y tomo estas decisiones didácticas que permiten entonces fortalecer nuestras intenciones y nuestras acciones. ¿Por qué? Porque proponemos que se planifique. Y aquí viene la reflexión didáctica. Nosotros como expertos y no solo como aficionados al proceso de planificar la enseñanza, de prepararla y de transformarnos entonces en mediadores para que se fortalezcan los aprendizajes. ¿Por qué? ¿Cuántos minutos me quedan? Me quedan 3, doctora, estaba para decir. Tengo que llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque el cine tiene esta potencialidad contextual. O sea, para aprender derecho, no solamente me voy a fijar en el aprendizaje de la norma jurídica y repetitiva, sino que a mí lo que me interesa es utilizar el cine para cuestionar a la sociedad, a la política, a la moral. Hay una concepción del derecho mucho más amplia, no restrictiva. El cine también potencia la interdisciplinariedad. Incluso si fuéramos mucho más avanzados, podría ser transdisciplinar, pero no me atrevo a llegar allí. Yo creo que ya solo proponer interdisciplina es un gran desafío y es un tremendo aporte en cine. También el cine puede potenciar las emociones, como decíamos recién, y eso implica
ir más allá de la comprensión abstracta, sino que también es una comprensión de vida, una comprensión completa del ser humano, física, emotiva, intelectual. Eso es reflexionar y movilizarse completamente. O sea, una reflexión crítica es un cuestionamiento integral desde la forma en cómo vivimos, cómo sentimos, cómo hacemos y cómo cognitivamente expresamos. Y entonces hay muchas posibilidades de utilizar el cine. Aquí puse algunos ejemplos. No me atrevo a entrar por un tema de tiempo en las películas, ¿no? Pero aquí tenemos para fortalecer cuestiones morales, un sentido amplio, ¿no? A mí me encanta Matrix y todo lo filosófico y los cuestionamientos que hay detrás, ¿no? Psicológicos como la naranja mecánica, porque finalmente, y para concluir, el cine como material didáctico puede incrementar el interés y la motivación del alumnado. Y aquí también hay una cosa, qué aburrida es la clase. Pongamos el cine, a ver si va a seguir siendo aburrido. Fomentando una participación activa en el aula, el cine se puede utilizar con montones de estrategias didácticas, clase invertida, aprendizaje basado en problemas, método de caso. Yo el cine lo puedo utilizar, pero es un material didáctico que solo enriquece nuestras acciones didácticas. Así como aprendizajes transversales, competencias comprometidas con la formación, logro del perfil de egreso. Por ejemplo, nosotros en nuestra facultad, dentro del perfil de egreso está la temática de género. Si se transversaliza el cine, pudiéramos abordar de manera muy rica esto. Por lo tanto, el cine permite una formación integral. La última, nuestra bibliografía, y la última, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. La verdad que impecable el manejo del tiempo. Hubiera sido todo el día escuchándola, pero tenemos todas, la verdad, ponencias muy interesantes también. Ahora le quiero pasar la palabra a Francisco Castillo Mora, nuestro hacedor acá, incansable, de la Universidad de Chile. Te escuchamos, Francisco. Ricardo, mi Sí. presentación que empezó a correr hace un rato y por eso tuve que cortar el audio para no interrumpir a la profesora Elgueta, Ok. está en Canva en esa... Vení acá y manejalo vos. Que no quiero cometer errores. No, pero no hay ninguna error. ¿Puedo sacar un segundo? Voy a poner eso. ¿La vas a manejar de allá? Te puedo decir siguiente. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces hay que compartir la pantalla. Ok. Bueno, lo ubico. Sabe que no está hablando. Es muy interesante esta canción. Nos conocimos. ¿Tiene sonido? Tengo sonido. Entonces, espera un segundito. Tiene un par de No, porque tengo que entonces ponerle compartir sonido también. No, porque tengo que compartir sonido entonces. ¿Cómo? Espero que no me hayan detenido por derecho de autor. Bien, buenos días. Qué alegría estar en un lugar donde extrañamente uno se siente como en familia, ¿no? Y con tantos académicos a los que uno admira. Me recuerda a una compañera con la que crecí y que cada vez que identificaba a alguien que hacía algo bien, fuera un kiosquero, fuera un librero, fuera un profesor, decía, qué ganas de ser así. Ella vive su vida pensando que puede hacer algo bien. Y si esa persona lo hacía mal, decía, qué ganas de hacerlo mejor. Hay personas aquí a quien agradecer, sin duda, esto es como ganarse un Oscar. Muy brevemente, Ricardo, Cristian, Ana, Cristina, quienes aceptaron a este pequeño mono de mascota para su curso de Derecho y Cine, ha sido un placer y un honor, un desafío, y no me han visto exponer nada. Entonces también puede ser la condena a que no me inviten más a participar del curso. Al querido profesor Fuente Alba, quien fue ayudante 10 años, que me ha enseñado sin duda lo poquito que sé de hacer algo en una sala que no sea el ridículo. Bien, esta presentación nace de una pregunta que es una pregunta generacional sin duda, que es la pregunta por cómo entender un espacio no democrático, cuando la respuesta que obtenía siempre de mis papás, de las personas mayores era, es que tú naciste en democracia, entonces es muy difícil que explicarlo, es muy difícil entenderlo, es casi imposible transmitir lo que significa vivir en un ambiente no democrático.
Y claro, uno puede ir de visita a Corea del Norte, uno puede ir de visita a algunos países que, para no ofender a nadie, no viven una democracia plena, y entonces ahí hay un botón de muestra, pero hay sin duda un golpe generacional en cómo entender un espacio donde lo que prima es el miedo, donde lo que prima es la represión, donde lo que prima es el terror. Por favor, Ricardo, siguiente. Y entonces inventé esto no para enseñar nada, sino para transmitir como yo entendí retrospectiva usando el cine, qué es lo que genera un totalitarismo. También se puede extender a una dictadura, a una autocracia, a una tiranía, el terror. Y por eso pongo ahí la necesidad de una explicación. Necesitaba entender esto, requería entender esto. Y cuando la gente decía que en la pandemia se dedicó a cocinar, a hacer deporte, a cultivar las bellas artes, yo me senté con los orígenes del totalitarismo, a glosarlo, aburridamente por 6 meses. Y un buen día decidí ver una película, La Caída, no sé si la han visto, famosa por la escena en que Hitler descubre que, en YouTube. Ah, y lo pasé pésimo, fue una pesadilla, fue realmente una pesadilla, porque representaba no solo anecdóticamente los últimos días del nazismo, eh, de la cúpula del nazismo, sino cómo en la voz de esta secretaria se representaba el terror absoluto que transmitían las personas el totalitarismo. Lo que Arendt describe en su libro y que otros muchos describen en sus textos y en sus explicaciones, esta toma absoluta de la persona, esta creación de de una monstruosidad absoluta. La herramienta del cine, y sobre todo pensando en las clases que me tocó hacer en el curso de cine, series y derecho, en que hablábamos de V de Venganza y los estudiantes no la habían visto. Hablábamos de 1984 y los estudiantes no la habían visto. Necesitaba usar películas más nuevas, preguntarles qué películas han visto ustedes, porque además no podía darles la bibliografía completa, que era la filmografía completa, que eran ¿cuánto, Ricardo? 120 películas. Ninguno había visto todas las películas, ni siquiera yo al menos no las había visto todas. Necesitábamos películas cercanas, películas eh, que para ellos significaran algo. Y entonces la herramienta fue elegir películas que fueran etariamente cercanas. Luego, la pregunta ya se las mencionaba por el terror totalitario. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y como les decía, extrapolable también a una dictadura, a una autocracia, a una tiranía, a cualquier sistema que no represente los valores y la cosmovisión de lo que significa vivir en una democracia, ¿no? Y finalmente voy a terminar con un par de ideas sobre qué es lo que tratamos de transmitir cuando tratamos, quiero decir, no yo, sino qué es lo que se intenta transmitir cuando utilizamos el cine, que ya lo ha hecho magistralmente la profesora, no puedo ahí agregar mucho, para enseñar o intentar transmitir algunas reflexiones sobre lo que el derecho representa y significa para estudiantes que van a dedicar su vida a utilizar el derecho como una herramienta. Por favor, Ricardo, siguiente. Estás bien, Harry. Estás muy callado. Él asesinó a mis padres, ¿verdad? El que me hizo esto. Sé que lo sabes. Estoy seguro. Primero, y que te quede claro, porque es muy importante. No todos los magos son buenos. Algunos se vuelven malos, y hace unos años hubo un mago lleno de perversidad. Su nombre era... Mejor escríbelo aquí. No puedo deletrearlo. Lo diré. Voldemort. ¿Voldemort? Fueron días muy oscuros, Harry. Voldemort empezó a reunir seguidores. Los arrastró al lado oscuro. Todo aquel que lo enfrentaba terminaba muerto. Tus padres lo desafiaron. Pero nadie vivía una vez que decidía matarlo. Nadie, absolutamente nadie, excepto tú. ¿Yo? ¿Voldemort quiso asesinarme? Sí, en la frente no tienes una cicatriz cualquiera. Esa marca es el resultado de una maldición, Harry, una poderosa maldición. ¿Qué pasó con
Ya sabes quién. Bueno, dicen que falleció. Pero a mí no me convence. No, estoy seguro que sigue vivo, aunque con menos fuerza. Pero de algo no tengo duda. Algo pasó contigo que lo detuvo esa noche. Por eso eres famoso. Por eso todos conocen tu nombre. Eres el niño que vivió. No sé si han visto Harry Potter. Trabajo en una librería. Es impresionante la cantidad de Harry Potter que vende aún en niños de 11 años. Para mí esta escena hace un par de años fue la representación, si uno quiere, de el miedo absoluto a decir un nombre. Es una cosa muy, muy curiosa. El tener terror a nombrar algo. Y, y creo que eso solo representa el recuerdo de lo que significó el miedo, que en mi caso, en mi crianza, en mi niñez, significó haber tenido que preguntar insistentemente cómo era vivir 20 años en dictadura y que mis papás no abrieran la boca. Hasta que un día mi papá en la casa de mi abuela, me acuerdo, me dice, cállate, no quiero hablar de eso. Y fue muy potente que en una casa donde se hablaba de todo, se discutía de todo, era muy liberal o bastante liberal conversar. El recuerdo era tan potente, no habiendo sido víctimas directas, no habiendo sufrido tortura ni desaparición directa de ningún familiar, que sé yo, algunos exilios, pero que el silencio era lo que se imponía. Y pienso que en esta escena se juegan dos cuestiones. El silencio frente al nombre, cómo le pongo nombre a esto que ha ocurrido, y por otro lado, la, la reflexión de que es muy fácil caer nuevamente, ¿no? Esto de no todos los magos son buenos. Hubo un mago malo que dicen que desapareció, pero a mí no me convence. Hay algo aquí que lo pudo detener. Yo creo que ese que lo puede detener son los intentos incesantes de democracia, de transmitirle a los estudiantes que esta cuestión no está, que no es un fenómeno tan nuevo, que no es un fenómeno absoluto, que no es un constructo que sea garantizado por nada, más que por las personas que día tras día, esto es como una relación amorosa, ¿no? Se levantan todos los días pensando, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hasta que un buen día o un mal día, alguien dice, aquí no estoy. Y pasan cosas como un mago que se convierte en malo. Y por último, la continuidad del trauma. Es una forma de élfico. ¿Estás bien? La continuidad del ¿Estás bien, trauma. Harry? Estás muy callado. Él asesinó a mis padres, ¿verdad? Si aprietas al medio, se te... Canva es maravilloso, pero es un poco difícil de manejar. La continuidad del trauma. La necesidad de romper con el trauma, de ponerle nombre al miedo, de poder, perdón, profesora, de poder conversar y de poder definir esto ocurrió, esto es real, esto no puede volver a pasar. Pero si no utilizamos las palabras, ¿Estás creo bien? que es muy difícil. Es una forma de élfico. Ah, ¿Estás bien, Harry? Estás muy callado. dale, listo, ok. Gracias. No La se posibilidad de ponerlo en palabras es, creo, el primer paso de poder afrontarlo, ¿no? De nombrar el trauma. Y eso pasa de repente por conversaciones dolorosas, no solo con mis padres, sino entre ustedes que han vivido esos fenómenos y entre nosotros y ustedes que no lo hemos vivido y quienes sí lo han vivido. Por favor, ahora ¿Estás hacia adelante, al otro lado. Es una forma de élfico. No sé leerlo. Hay pocos que sí. El lenguaje es el de Mordor. No voy a pronunciarlo aquí. ¿Mordor? En lengua común significa un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. Brevísima escena del gran Ian McKellen con Elijah Wood, El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. La explicación muy breve de qué es lo que quiere hacer Sauron, ¿no? ¿Qué quiere? Usar un anillo para dominarlos a todos. Hoy día pensaba en la mañana, ¿qué es ese anillo? ¿Qué representa ese anillo? ¿Cómo transmitir? Porque claro,
la primera vez que leí el título del Señor de los Anillos era de haber sido el verano del 2000. Yo tenía 7 años y lo estaba leyendo una prima. Le digo, pero qué fome, un viejo con unos anillos, ¿qué es eso? El señor que es como el joyero. Ah, em, el anillo es, creo, la forma que tuvo Tolkien muy sutilmente de concentrar en la baratija más pequeña, digamos, en la cuestión más simple, un anillo, una banda de metal, todo el deseo de dominio total, donde podría haber sido una constitución, por ejemplo, una ley. Él utilizó un anillo y concentró en ese pequeño objeto dos cuestiones, el deseo de dominio total y la institucionalización de ese deseo. Sauron construye un ejército y ese ejército está manejado por el anillo. El anillo es y tiene poder sobre orcos, sobre otros personajes que son que se pueden corromper, ¿no? A través del anillo. De hecho, el anillo corrompe a quien lo tenga, que lo tenga demasiado tiempo. Esa escena que pasa en la película, creo bien colada, porque es una película muy larga, em, creo que es la escena fundamental para explicar cuál es el objeto del totalitarismo. Y Tolkien escribe este libro no pensando en la Alemania nazi, pensando en una Alemania previa. No para decir que Alemania es mala per se, sino porque el fenómeno que ve es el deseo de dominio a través de la tecnología es tal, el deseo de dominio a través de las armas es tal, que aquí hay un fenómeno nuevo, un fenómeno absoluto. Perfecto. Y por favor, Ricardo, la última escena. Esta es la escena que inspira el título de la película. Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen! Ich? Tanzen! Haben Sie einen besonderen Wunsch? Einen Swing! Traudel. Das ist alles so unwirklich. Wie in einem Traum, aus dem man aufwachen möchte, aber man kann nicht. Es geht weiter, immer weiter. Gerda, ich glaube, mir ist schlecht. Bien, es como un sueño del que no puedo despertar. Y creo que esa es la mejor descripción que una película puede hacer sobre lo que significa el efecto en las personas. Esta es una de las secretarias de Hitler, no sé si han visto esa película magnífica, además narrada en su voz, y en esta escena, que además de estar claramente teniendo un ataque de pánico, viendo esta fiesta mientras son bombardeados, condensa en esa palabra, en esa frase, lo que Hannah Arendt trata de explicar en 700 u 800 páginas, ¿no? La construcción alternativa de un espacio a través de una ideología que transforma la realidad, que empuja a través de la acción un fenómeno tal que permite que las personas se sientan constantemente como si estuvieran en una pesadilla y que no hay escapatoria posible, por eso total, hacia el dominio total de la existencia para que no haya forma de escapar. Y bueno, ahí, como esto no pretende enseñar nada a nadie, podemos discutir si es que la totalidad también, si es que el fenómeno totalitario también se autofagocita, ¿no? Donde no quedan más víctimas, hay que inventar una y otra vez nuevas víctimas. A mí me parece que es muy importante utilizar emociones, como decía la profesora, para estudiar el derecho, porque trabajamos con emociones porque somos personas. Entonces, cuando legislamos algo, cuando inventamos un reglamento, cuando estamos haciendo un contrato, con lo que estamos trabajando es emociones. Emociones. La persona tiene miedo de esto, la persona está insegura de esto, la persona está contenta con esto. Y muchas veces
transmitirlo en una clase de Derecho Civil es muy difícil si uno no cuenta con una herramienta como el cine. Creo que ya estamos en Sí. tiempo. Bien, tiempo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Francisco. Y solamente decir, No, no, sí, sí, darle las gracias, pero espera. Porque si te parece, como son 10:30 justo y tenemos el break a las 10:30, cambiamos y hacemos el break ahora y cuando volvemos del break continuamos con Julieta, que la Yo la dejó de cambié ya. lado, bueno, sin comentarios. Y luego entonces seguimos con Julieta, con Cristina, con Mario. Profesor, siento interrumpirle. Yo tengo clase ahora, lo que es 3:15 hora española. Lo comento por si eso pudiera tener alguna incidencia. ¿Cómo no? O sea, ¿tienes cuánto tiempo todavía? Tengo desde ahora 45 minutos para hablar. Bueno, hacemos Dentro de una cosa, entonces, hacemos una cosa. eh, Habla tú ahora, así nos ¿Vale? quedamos tranquilos. Habla tú ahora y hacemos el intervalo. Podrá esperar 15 minutos de intervalo, ¿no? Sí, usted dice que sí. Si usted lo dice, entonces. eh, Muy bien, entonces lo que pasa, claro, doña Cristina, es que usted como no tiene unos sandwichitos acá esperándola, bien tranquila, ¿no? Entonces, claro, yo también, si estuviera en Santiago de Compostela y los sándwiches acá, me quedaría bien tranquilo, total, que se pasen los Ya. sándwiches. Muy bien, entonces la vamos a presentar en directo desde Santiago de Compostela a nuestra querida amiga Cristina Alonso Salgado. Adelante, Cristina. Pues muchas gracias, perdón por los inconvenientes. Buenas tardes desde aquí, desde Galicia. Quiero agradecerles la ocasión, aunque sea brevemente, de permitirme participar en este fantástico encuentro internacional, a los profesores Castillo, al profesor Lepín y al maestro Rabinovich por su infinita amabilidad, por permitirme compartir estos minutos con ustedes. La intervención con la que tengo el placer de participar recibe por título El cine y el no paradigma de la justicia restaurativa. Y voy a hacer una versión acotada y reformada de algo que traté en el curso del profesor Rabinovich sobre derecho y cine y que espero y que quería someter a un congreso de estas características antes de, espero, poder publicarla en una editorial de cierto prestigio. Queda, por tanto, un poco la decisión al albur de del recibimiento que la intervención obtenga. Yo les voy a hablar de Maitxabel, que no es una película súper conocida, es una película de la directora de cine Itziar Bollaín, que hasta hace nada podía verse en alguna de las plataformas más conocidas de streaming. Se trata de una película española del año 2021, protagonizada entre otros por el actor Luis Tosar y por la actriz Blanca Portillo. La cinta, que recibió numerosas nominaciones a los premios Goya, a los premios Feroz, a los premios Forqué, trata fundamentalmente de una historia pues de dolor, de memoria y de dignidad, porque en realidad la historia lo que refleja es una historia real, la de Maitxabel Asa y de Juan Mari Jáuregui. Es la historia de muchas y muchos, es la historia pues infelizmente del terrorismo en el Estado español y por tanto de demasiadas personas. En el año 2000, Euskadi Askatasuna, ETA, asesinó al político del Partido Socialista de Euskadi, que es la filial del Partido Socialista, que es un partido constitucionalista en España, Juan Mari Jáuregui. Años después, Maitxabel Asa, su viuda, decide participar en encuentros restaurativos con presos de ETA. En concreto con uno de los miembros del comando que asesinó a su marido. La cinta pues, nos convoca pues, a un tema complicado, difícil, nada bonito, para abordar un tema pues, con muchísimas espinas. Tengo que contextualizar porque parto de que pues, conocen la existencia de ETA y el posfranquismo, pero a lo mejor es bueno poner en orden algunas ideas.
Ustedes saben que ETA nace en la década de los 50 como una especie de escisión del Partido Nacionalista Vasco. Buscaban, bueno, una reacción frente al franquismo, ya que la organización política era una organización política conservadora, vinculada a los fueros y tenía una política, bueno, pues poco contestataria, diría yo, contra el franquismo. ETA nace con la voluntad de crear un País Vasco independiente y socialista en el contexto de una dictadura de Francisco Franco en el Estado español, y ese anhelo no solo afectaba a determinadas provincias del Estado español, el País Vasco, sino también a algunos territorios de Francia que, como ustedes saben, pues es Iparralde, Baja Navarra, Zuberoa, etc. Durante muchos años, lo cierto es que ETA, hay que decirlo, acumula simpatías entre la población por su lucha contra el franquismo y por la represión que sufría la población en general. Prohibición de la utilización del euskera, de la exhibición de curriña, de la bandera vasca. Es decir, durante mucho tiempo la organización tenía una base social más allá de su propia militancia. De igual modo, durante muchos años los militantes de ETA tuvieron apoyo de algunos países latinoamericanos y europeos. Piensen que el franquismo los sometía a pena de muerte cuando los capturaba, en juicios que eran juicios farsa. Piensen que estamos en la época de los movimientos de liberación, de la época de descolonización, de alguna publicación de Albert Memmi, de los Pieds Noirs, etc. Estamos en ese contexto un poco mundial. La importancia de la organización fue tal que llegaron a asesinar al que iba a ser el sucesor del caudillo, al almirante Carrero Blanco, en el 73, uno de los hombres que más mandaba en España, con un Franco que estaba muy envejecido y muy enfermo. La muerte del almirante fue recibida con alivio, hay que decirlo, por parte de algunos sectores de la sociedad española, pues en un momento en el que se estaba debatiendo el futuro del régimen, el almirante representaba el ala más reaccionaria y represora. Este cierto apoyo popular fue disminuyendo a medida que los atentados dejaron de ser menos selectivos, más indiscriminados, utilización de coches bomba, etc., y más deshumanizados. Los terroristas llegaron a poner bombas en casas cuartel, en los que vivían los agentes con sus familias, causando muerte a niños, etc. También fue disminuyendo a medida que el régimen se abría y dejaba entrever la posibilidad de una transición, esto es, de una reforma hacia la poliarquía. Cuando la sociedad estaba pactando a regañadientes la reforma, determinados sectores continuaban hablando de ruptura, cuestión esta por lo que a mediados de los 70 se produjo esa escisión entre ETA militar y ETA político-militar, facción esta última que se integró en la sociedad civil. Reparen en que muchos antifranquistas vascos habían militado en ETA y que muchos constitucionalistas después del Partido Socialista en Euskadi tenían pasado en ETA, como puede ser el conocido Mario Oñaindia, entre otros. Ese apoyo se fue debilitando con la democracia en los denominados años de plomo, en los que se sucedían atentados sangrientos y con multitud de víctimas, como el atentado con bomba en el Hipercor de Barcelona, que dejó más de 20 muertos. Durante estos años se entablaron negociaciones entre el gobierno de España y ETA para su finalización, destacando las negociaciones de Argel, pero desde la organización se denunciaban las torturas ya en democracia a militantes de ETA y la desaparición de terroristas a través de lo que se denominó la guerra sucia en contra del terrorismo, una especie de terrorismo de Estado por la que se llegó a condenar por delitos vinculados a altos cargos del Ministerio de Interior del Gobierno de España. ETA mató a cerca de 900 personas y durante mucho tiempo fue una de las principales preocupaciones de los españoles y las españolas. El repliegue desesperado en contra del terrorismo llevó en ocasiones a un no debate en la esfera política española, a una suerte de pensamiento único y a la adopción de determinadas estrategias en ocasiones ilegales e inmorales, la guerra sucia, poco o nada humanitarias, nada resocializadoras o profundamente retribucionistas, desde la dispersión de los presos lejos del País Vasco hasta la anticipación de las barreras de incriminación penal a través de figuras como la Kale Borroka o el denominado enaltecimiento del terrorismo. Desde una perspectiva jurídica, Maizabel pone sobre la mesa innumerables debates de inequívoca enjundia. El que a nuestro juicio resulta más relevante es el relativo a los encuentros restaurativos en el ámbito penitenciario. Evidentemente, para alcanzar ese horizonte se hace preciso analizar con carácter previo no solo la conceptualización de la justicia restaurativa, sino también y muy especialmente su alcance. No es poca cosa, obviamente, porque en presencia de hechos delictivos como los relatados en el filme, que causan, como es sabido, tan acusada victimización, resulta imprescindible extremar todas las cautelas para que los derechos, las libertades y las garantías no sean puestos en peligro. Con este hilo, con el hilo de lo que acabo de señalar, con carácter preliminar, debemos examinar algunos de los aspectos de interés del mal denominado nuevo paradigma del derecho penal, la justicia restaurativa. Me iba a detener a explicar, bueno, el porqué, la definición de la Organización de las Naciones Unidas no es la mejor.
yo creo que un buen concepto podría ser entender la justicia restaurativa como una forma de responder al comportamiento delictivo, balanceando las diferentes necesidades, intentando restaurar tres polos fundamentales o tres pilares fundamentales. Uno, la reparación; otro, la resocialización; y por último, la incorporación de la vertiente comunitaria, de la vertiente social en la reparación y la respuesta al crimen. No puedo hablarles de esto porque me quedo sin tiempo. Con todo, sí que me gustaría trasladarles una idea sin que esto resulte petulante. La justicia restaurativa no es la justicia negociada por la que se está apostando en determinados ordenamientos jurídicos europeos. No es una conformidad, no es un patellamento, no es una figura de adhesión para la agilización del proceso. No estamos buscando de manera utilitarista o instrumental lograr un rédito procesal para desobstruir nuestras vetustas herramientas procesales. Es mucho más. La justicia restaurativa implica un encuentro dialogado que se produce entre víctima y victimario, lato sensu, en el que la voluntad no es agilizar la respuesta al delito o facilitar la tramitación procesal, sino que el victimario se responsabilice de lo acontecido y adquiera un nuevo aprendizaje social, que la víctima sea escuchada real y efectivamente reparada, y favorecer que la comunidad en efecto participe en el proceso restaurativo en el bien entendido, en la consideración de que ello contribuye a identificar las causas y las posibilidades de mejorar la prevención del delito y pacificar socialmente. En definitiva, de lo que se trata es de reducir el sufrimiento derivado del delito a través de la humanización de la justicia penal. Y todo el acervo transformador de este nuevo modelo puede tomar cuerpo, como ustedes ya saben, a través de diferentes fórmulas. La más conocida es la mediación penal. Aclarado esto, la cuestión que de inmediato se suscita es: ¿cómo incorporamos todo ese acervo transformador al proceso penal de adultos, que es el que habitualmente suscita problemas, y en delitos de esta magnitud, de este nivel de victimización, de tanto reproche social? Ni que decir tiene que las posibilidades son múltiples a lo largo del proceso. Aun cuando el marco legislativo de, por ejemplo, la mediación en el proceso penal de adultos sea francamente mejorable, lo cierto es que con voluntad es posible incorporar la mediación en las diferentes fases del proceso. En lo que ahora interesa, situaremos el foco en las mediaciones o encuentros restaurativos en la fase de ejecución. Esta específica fase resulta particularmente interesante para las prácticas restaurativas porque, en primer lugar, celebradas en este concreto momento procesal, favorecen la efectiva reparación de la víctima y el restablecimiento de la paz social, al tiempo que contribuyen a la resocialización del victimario, sorteando los riesgos de los efectos criminógenos de la pena privativa de prisión, entre otros factores. Y también porque, en segundo lugar, desde una perspectiva más prosaica, el procedimiento en esta específica fase aglutina en torno a sí no solo las virtualidades generalmente atribuidas a la mediación penal en general, sino también y muy especialmente las potencialidades que, por lo común, se identifican con su práctica en un momento procesal en el que ya no se está ante un episodio delictivo pendiente de resolución judicial. Aclarado también este extremo, a estas alturas, conviene destacar que obviamente bajo el dintel mediación en fase de ejecución es posible diferenciar subtipos. Podemos hablar de mediación intrapenitenciaria, esto es la que regula la convivencia entre los reclusos o entre los reclusos y los funcionarios, y por otro lado se puede hablar de mediación intrapenitenciaria. Extrapenitenciaria, que es la que se aborda con las víctimas del hecho delictivo. Sobre esta es sobre la que versa la cinta que ahora nos ocupa. En particular se centra en una de las experiencias que mayor protagonismo ha adquirido en los últimos años. Le quedan 3 minutos. ¿Vale? La denominada vía Nanclares, esto es, los encuentros restaurativos entre víctimas y terroristas de ETA, enmarcado en el proceso de paz que finalizaría con el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA el 20 de octubre de 2011. Siendo evidentes, como venimos a señalar, las posibilidades procesales de engarzar la mediación penal justicia restaurativa en esta fase, el otro polo del debate se sitúa en relación a la pertinencia o conveniencia de las prácticas restaurativas en delitos susceptibles de producir una alta victimización.
En alguna otra ocasión ya he manifestado que no comparto, en tanto dogma de fe, el apriorismo, de acuerdo con el que ante ciertos hechos delictivos el desequilibrio resulta inherente siempre y en todo caso. Asimismo, la presencia de la persona facilitadora y la cobertura institucional garantizan que, ante la más mínima duda, la práctica no se lleva a cabo, cuestión esta que se ve perfectamente en la cinta. De igual modo, parece lógico pensar que no se van a remitir a aquellas causas en las que exista una desigualdad insalvable, es decir, una que no admita corrección por parte del mediador. Esta línea de argumentación está refrendada por la experiencia de Nanclares de Oca. Por motivos evidentes no nos podemos detener en más detalle, así las cosas para terminar sin concluir, diremos que más allá de las formulaciones más tradicionales de los fines del sistema de justicia penal, en términos genéricos, hemos debatido cientos de veces, tanto en la academia como en el foro, sobre cómo hacer más humana la parte del derecho que lidia con lo más inhumano. El no habernos permitido caer en la autocomplacencia ni en la resignación nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta un escenario garantista donde las segundas oportunidades y la reparación del dolor tiene un espacio más allá de lo cosmético. Toca o corresponde ahora seguir caminando. Obviamente se trata de un tema sensible, además de las familias hay víctimas afectadas por los atentados. Siendo ello así, y mereciendo todo nuestro respeto y consideración, se hace preciso inferir algunas consideraciones. En primer lugar, la vía Nanclares no precisó de vías extraordinarias, pues la propia legislación penal y penitenciaria española ya contemplaba esta posibilidad. En segundo lugar, la vía Nanclares era un programa absolutamente voluntario. Solo participaron aquellas personas que quisieron participar. En tercer lugar, el artículo 25 de la Constitución española propugna el principio de resocialización de las penas privativas de libertad. Durante muchos años los terroristas salían a la calle y volvían a sus pueblos como gudaris, como guerreros, como héroes. Los terroristas que participaron en esta experiencia renunciaron a ETA y al colectivo de presos y renegaron de su pasado. ¿En qué perjudica, por tanto, la vía Nanclares al sistema penitenciario español si la víctima accede voluntariamente y se siente reparada y si el victimario sale resocializado con un nuevo aprendizaje? ¿Acaso perjudica el sistema de justicia penal español este tipo de dinámicas? ¿O es que solo interesan las víctimas en el sentido de Benjamin Mendelssohn cuando resultan funcionales para la materialización del retribucionismo acrítico? Doctora, se me Muchas acabó- gracias. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Cristina. Supongo que luego vas a volver después de la clase, ¿no? Ahora, entonces, vamos a, inspirados por seguramente toda esta referencia a ETA, las bombas y demás, ha despertado el apetito en todo el mundo. Entonces, vamos a hacer el intervalo, vamos a comer algo. 15 minutos y volvemos. 15 minutos y volvemos. Muchísimas gracias. Ustedes que están por el Zoom, también aprovechen, coman algo o hagan cualquier otra cosa. Muy bien, en 15 minutos volvemos. Ya les pongo 5 principales conclusiones. Y la primera es que al tratar de inteligencias artificiales, es más sobre cómo argumentar y probar y menos sobre qué pensar, porque es una aparente no existencia de un concepto, un valor único relacionado a la moralidad. Eso mismo cuando lejos de la idea de inteligencia artificial. La frontera entre el universo humano y el universo cibernético pendiente de definiciones de conceptos como existencia, vida, porque aún hoy seguimos con dificultad al definir cuándo es que la vida empieza, por ejemplo, o qué es la existencia. En la realidad japonesa, por ejemplo, ellos discuten mucho cuál es el límite entre existencia, ya que para ellos, en las películas japonesas que yo tuve la oportunidad de ver y está ahí en algún sitio, tienen mucho miedo de, al haber muchas implicaciones del universo cibernético, que estas implicaciones signifiquen de per sí la existencia misma. Y hay una frase muy, muy interesante que es, bueno, el requisito para ser considerado vivo es tener memorias. Bueno, las máquinas sí que tienen memorias, ¿no? Al final, la accesibilidad e inteligibilidad, que es una crítica hecha en la realidad africana. Y, por fin, la utilización militar, que al disminuir las fatalidades en términos de infantería, acaba por banalizar los conflictos, como por ejemplo los que están ocurriendo en Rusia y Ucrania, así como es posible ver en un Netflix, en un documentario que también está presente en Netflix.
bueno, con eso encierro mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Y ahora le quiero dar la palabra a José Ramón Narváez de México. Como siempre, un placer escucharte, José Ramón. Muchas gracias. Muy contento de estar de nuevo aquí de manera virtual y ver tantas caras conocidas, tantas amigas, tantos amigos. Y un agradecimiento en especial a Cristian Lepín y al doctor Ricardo Rabinovich por la convocatoria, el espacio y la invitación, y a la Universidad de Chile. Bueno, trato de, digamos, de tocar temas diferentes para, pues un poco porque nos vamos encontrando en el año en diferentes espacios y para tender, digamos, nuevos debates o generar nuevas líneas de discusión. Y es el caso que hoy me propuse hablar de los discursos de odio y plantearlo como un problema, ¿no? Creo que por lo que se dijo en la primera charla que decía la colega Julieta Escayola a propósito de esto de la sensibilidad, pues toca que a veces hay que comentar alguna serie o alguna película y que pues eventualmente alguien diga, esto es una apología del crimen, ¿no? O sea, se está aquí generando una invitación a comportarnos de alguna forma, y pues no son pocas las ocasiones en que en algún cineforo, cinedebate, pues alguna persona se sienta molesta u ofendida, a pesar de que pues obviamente en el cartel aparece cuál es la temática que se tiene que tratar y cómo se va a hacer. Pongo casos muy emblemáticos. Una mesa que tuvimos sobre Breaking Bad, estaba otro colega de la red iberoamericana, César Olivero Saya, y pues justamente esta fue la queja, ¿no? Entonces, este año pues decidí entrarle de manera directa ya al tema, por varias cosas, y quisiera conectar con también lo que acaba de decir el colega Marco Tulio Ferreira, porque ahora, pues estos discursos los detectaría la inteligencia artificial, y también la propia inteligencia artificial pues está sugiriendo pues algunas herramientas, y es lo que voy a tratar de explicar en pocos minutos, ¿no? Si hay una forma de tratarlo didáctica y pedagógicamente este asunto de si la cultura pop de alguna manera incentiva esa violencia, o si de alguna manera en realidad se trata de un instrumento más que, como ya se explicó, pues tiene que ser trabajado por el docente, la docente, y de alguna forma pues fomentar la libertad de cátedra, la libertad de debate de ideas y un pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que intentaré decir ahora. Bueno, ustedes recordarán seguramente aquel documental Bowling and Columbine de Michael Moore, quien es quizá el primero desde hace mucho tiempo en desarrollar audiovisualmente este tema, ¿no? Literalmente él se preguntaba si el asesinato en aquel lugar, en Columbine, había sido producto del uso de videojuegos, si los videojuegos habían fomentado, porque esa era la discusión. Además, es un tema que ha sido recurrente en muchos países. Justo en México, en semanas pasadas, en algunos municipios de la República, ya se prohibió el narcocorrido, ¿no? Entonces, constantemente las autoridades salen a exponer algún edicto, decreto, que prohíbe ciertos contenidos que vienen de la cultura pop. Entonces, en Bowling and Columbine, Michael Moore desarrolla como una especie de documental o de trabajo de investigación, pues esta premisa, ¿no? Y en resumidas cuentas, él llega a la conclusión que no es cierto,
que uno de los países que más videojuegos violentos consume es Canadá, y Canadá tenía en ese entonces pues, el índice delictivo más bajo, ¿no? Entonces, que era un pretexto y que en realidad a las autoridades y a los gobiernos les venía muy fácil pues siempre culpar a la cultura pop, ¿no? Y decir, claro, pues es que se ve mucha violencia y pues eso es lo que de alguna forma detona estas actitudes violentas, ¿no? Entonces, de ahí para acá, bueno, pues no solo es el tema del uso de armas en Estados Unidos, sino es el tema del terrorismo, ¿no? Obviamente son muchas aristas las que habría que tocar, pero no va a dar tiempo, ¿no? Pero pues como ustedes saben, el 11 de septiembre pues, fue un hito a nivel histórico, y pues no solo surgieron un montón de teorías conspiranoicas que alimentaron el morbo de muchos creadores de contenidos de cultura pop, ¿no? Y se volvió esto de alguna manera como rotoscópico, digo yo, ¿no? O sea, es decir, de ida y vuelta. Así como surgían teorías de la conspiración sobre múltiples violencias y terrorismos en el mundo, pues también surgió una cultura que fue desarrollando pues una narrativa, una gramática a propósito de esto, ¿no? O sea, es decir, a propósito del terrorismo y de los actos supuestamente terroristas que se utilizan, esto parece un juego de palabras, pero para controlar a la población, ¿no? O sea, es decir, surgió una narrativa que parecería contradictoria o contrapuesta, pero pues en realidad seguimos de alguna manera pues anclados como humanidad a ese dilema o paradoja, ¿no? O sea, es decir, ante los ataques o la violencia, el Estado tendría que incrementar el uso de la violencia, y bueno, pues incluso hasta un debate filosófico entre Hannah Arendt y Weber, ¿no? Weber diciendo la violencia, puede haber violencia legítima, y Arendt diciendo toda violencia es deleznable y no tendría que ser así, ¿no? Realmente tendríamos que estar hablando de fuerza o de otros conceptos, pero no de violencia. De este modo, bueno, pues llegamos a esta generación pospandémica que redescubrió la violencia de otras maneras, ¿no? Esta violencia simbólica o esta violencia emocional, esta violencia digital incluso, que inunda el discurso público, ¿no? Y que está por todos lados y que cada vez es más sofisticada. Entonces, bueno, pues ciertamente hay una preocupación creciente de que los grupos criminales cada vez son más poderosos y que cada vez más ocupan más espacios de la esfera pública y dejan en ridículo a muchos de nuestros gobiernos por no poderlos controlar. Alguien le llama sofisticadamente a esto el estado de excepción permanente, bueno, ese es Agamben, pero también el estado fallido, ¿no? O sea, estados que fracasaron, y yo justo este año asistí a dos conclusiones de ciclos doctorales con 2 tesis que remataban ya el estado, ¿no? El fin del estado. Y claro, bueno, a quien nos gusta el cine, pues obviamente aparecen en nuestro imaginario cosas como Mad Max, ¿no? O a propósito de lo que decía el colega que me precedió, pues el Skynet, ¿no? O sea, decir, la terminación de la civilización occidental como la conocemos, ¿no? Seremos capaces o no de controlar pues estas furias que hay ahí Eddie está comentando, ¿no? Cine contractualista pospandémico, ¿no? Todas estas furias violentas que se están dando, inclusive la guerra, ¿no? La guerra que la considerábamos de alguna manera exorcizada, ya de alguna forma fuera de nuestro radar, vuelve con todo su furor.
al igual que la crisis medioambiental. Bueno, entonces, todas estas violencias generando discursos de odio generando políticas públicas, campañas electorales y gobiernos que se comportan a través de campañas permanentes, polarizando a la sociedad, ¿no? Y una cultura popular, pues que como siempre he hecho, se acerca y se aleja de esto, ¿no? O sea, es decir, a veces lo grafica, lo expone en una historia y a veces lo critica. Entonces, yo no sé si realmente la cultura popular incentiva esto, ¿no? O sea, o si esto que llamamos efecto performativo, ¿no? O sea, si realmente somos nosotros los que generan esos mundos imaginarios y entonces la cultura popular se acerca a ellos, los aprende con fuerza y luego los transforma en historias que nos son familiares en tanto que están en la calle, ¿no? Entonces, entre más verosímiles y más cercanas a nosotros, pues son cuestiones que nos atraen más, ¿no? Que nos, pues que nos generan más curiosidad. Y entonces, pues ya justo lo decía, ¿no? ¿En qué se cifra este umbral de violencia? O sea, es decir, ¿para quién es más violento algo? Volvemos a una discusión que viene desde los griegos a propósito de la estética, incluso de la estética de la violencia, como lo afirmó alguna filosofía victoriana en el siglo XIX, ¿no? Es decir, vean ustedes, revisen, por ejemplo, cuáles son las búsquedas por país de los temas que gustan en cada región, y se darán cuenta que, por ejemplo, en América Latina consumimos muchas series de terror, que es una cosa, o sea, nos encantan las cosas sobrenaturales, pero la otra son todas las cuestiones de crímenes, ¿no? Que por cierto ahí destaca mucho Argentina, ¿no? Las películas que Argentina, bueno, de hecho, la última que acabo de ver es un crimen argentino, ¿no? O sea, es decir, ya tiene las características, ¿no? Supuestamente de lo que sería la criminalidad en un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esto porque en realidad tenemos un gusto, pues, por esa violencia, o realmente, pues, es parte de la forma en la que vemos al mundo hoy, ¿no? Concretamente, lo cierto es que aunque uno pues vea estas escenas, no realmente, o sea, uno va a ver el Joker y no termina concluyendo que tiene que salir a matar a alguien, ¿no? O sea, esto ha sucedido siempre, o sea, las tragedias griegas no me imagino que fomentaran un tipo de violencia, ¿no? Pero, claro, la línea es muy delgada y ciertamente los discursos de odio pues son un recurso político que va creciendo poderosamente, incluso, y yo quería como igual ligar a lo que se dijo anteriormente, Meta, que es esta pues gran empresa que está de alguna forma copando todos los espacios, inclusive el espacio público estatal, ¿no? Con todas estas plataformas que estamos utilizando ya desde hace más de una década, tiene un consejo asesor para contenidos, ¿no? Donde uno puede, ya, ¿verdad? Ya casi se va acabando. Con esto cierro, ¿no? Justo quería decirlo de Meta, ¿no? Meta tiene mucha preocupación por los discursos de odio, como, bueno, pues lo tienen también todas las organizaciones internacionales, y la idea es que pudiera haber una especie de regulación, incluso de autorregulación en el consumo de todos estos productos que se consumen a través de estas redes sociales y de estas plataformas. Es decir, casi siempre las recomendaciones, las críticas, los trailers e incluso los propios contenidos audiovisuales llegan a través de estos sistemas y de esta inteligencia artificial, ¿no? Que no puede, o por obvias razones, limitar ese flujo, pero que en teoría trata
de hacer una especie, pues, de advertencia, es lo que dice Meta, ¿no? O sea, yo lo único que voy a hacer es colocar una marca, decir, cuidado, este discurso es peligroso. Estas personas que lo están produciendo tienen estas pretensiones no tan nobles. Usted como consumidor haga algo, ¿no? Entonces, aquí planteo, y con esto cierro, una alfabetización digital, ¿no? Y junto a ella, la algorética, que esa es hacia donde nos vamos a ir moviendo, ¿no? Pues como una posible solución para la parte que nos toca a nosotros, la parte académica, la parte intelectual, de ir de alguna forma previniendo a quien consume todo esto por los posibles riesgos, ¿no? Como hacen con también los productos, la comida chatarra, como se dice. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por el manejo del tiempo, doctor. La verdad, muchísimas gracias. Quiero decir que fueron excelentes en el manejo del tiempo, Ricardo. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones a todos los integrantes y todas las integrantes de este panel.